lo agradezco. Muy buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 10 de junio, vamos a dar paso a nuestra unidad número 6 en Ciencias Naturales. El objetivo es analizar la materia y el ambiente. Nuestra conducción va a estar dada por Juliana Guzmán y César Espinosa. Para esta ocasión los panelistas serán Nivicela, Ochoa, Peñalosa, Pinos, Pizarro, Quintuña, Quispe, Rodas, Sinchi, Guamán, Fati. Y la pregunta circunda en ¿cuáles son los elementos orgánicos e inorgánicos? Demuéstrelos anatómicamente en la tabla periódica de los elementos químicos. Damos paso entonces a esa conducción. Orgánicos, inorgánicos en la tabla periódica son elementos inorgánicos. Se denomina compuesto químico inorgánico aquellos compuestos que están conformados por distintos elementos, pero en lo que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los componentes inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de los elementos conocidos. En los elementos orgánicos, las sustancias químicas que contienen carbono forman dos enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono y carbono, hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno y también nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Estos compuestos se denominan como moléculas orgánicas. De átomos no metálicos, de pocos elementos de 2 a 5, y son de gran complejidad, existiendo alrededor de 10 millones de compuestos de este tipo. Dan origen a la vida y son secretados por los seres vivientes. Los carbonatos, los compuestos metálicos son ejemplos de compuestos inorgánicos. Ahí podemos ver una foto de los que están señalados. Los que están en naranja son no metales y los que están hechos de carbón, o sea, los orgánicos, que por lo tanto los compuestos inorgánicos ocupan una mayor cantidad que los compuestos orgánicos. Materia, según la Wikipedia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee una cierta cantidad de energía y masa, es decir, todos nosotros y todo lo que nos rodea. Todos sabemos que los estados de la materia son 3, sólido, líquido y gas. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué forma la materia? ¿Cuáles son las piezas que constituyen la materia? Y la respuesta está en el átomo. El átomo es la partícula más pequeña en la que puede ser dividido un elemento, un compuesto, sin perder sus propiedades químicas. Vamos ahora a clasificar la materia de menor a mayor complejidad. En primer lugar, tenemos la denominada sustancias puras, que es materia que posee una composición definida y constante, y que no se puede separar, descomponer por procedimientos físicos, sí químicos. Dentro de estas sustancias puras, lo más simple son los denominados elementos. Existen 109 elementos. Los elementos son sustancias puras formados por un único tipo de átomos. Por ejemplo, en la pantalla se puede ver el cobre. El cobre es un elemento sólido formado por átomos de cobre. La gran mayoría de los 109 elementos son sólidos. Solo existen 2 elementos líquidos, el mercurio, que es el que aparece en la pantalla, y el bromo. Y existen tan solo 11 elementos gaseosos. Siguiendo a mayor complejidad, tenemos los compuestos. Los compuestos son también sustancias puras con composición definida, pero formadas por más de un tipo de átomos. Existen millones de compuestos naturales y fabricados por el hombre. Uno de ellos es, por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio. Existen, lógicamente, compuestos sólidos, líquidos, como el agua, formado por átomos de oxígeno y de hidrógeno, o como los gases de combustión, como el dióxido de carbono, formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, el monóxido de carbono, el CO, o el dióxido de nitrógeno, formado por átomos de oxígeno y de nitrógeno. Siguiendo con la complejidad, mayor complejidad de la materia, nos encontramos con las mezclas. Las mezclas son
uniones, dos o más sustancias puras. Sus porcentajes deben ser variables, no son fijos. En este caso, cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Existen mezclas heterogéneas, que quiere decir que nosotros a simple vista somos capaces de ver que esta materia está formada por distintos componentes, como por ejemplo el granito de la figura de la transparencia, en el cual vemos sus componentes, el cuarzo, el feldespato y la mica. Sin embargo, existen también mezclas homogéneas, que son mezclas de sustancias cuales a simple vista no se ven sus componentes. Como hemos dicho antes, los componentes de una mezcla sí que se pueden separar entre sí mediante procesos sencillos físicos, como puede ser la filtración o la destilación, u otros similares. Hemos dicho que hay 109 tipos, 109 elementos. Eso quiere decir que hay 109 átomos. Ya en 1869, tanto Meyer como Mendeleev vieron que si se ordenaban los átomos en orden creciente según su masa atómica, aparecía una serie de propiedades periódicas, lo que ellos denominaron la ley periódica. A partir de entonces apareció lo que actualmente se denomina tabla periódica o sistema periódico, que es esencial tanto en la química como en otras ciencias como la física, la tecnología, la mineralogía, etc. Aquí tenemos en la pantalla un sistema periódico, una tabla periódica. Vemos que los distintos átomos, los distintos elementos están organizados de menor a mayor peso atómico y que aparecen organizados en filas y en columnas. Los átomos que están dentro de la misma columna se denominan grupos. Vemos que hay 18 grupos. Todos los átomos o elementos que están dentro de una misma fila se denominan periodos, están dentro de un mismo periodo. Existen otros 7 periodos. Lógicamente, la abundancia de todos los átomos no es la misma. Si representáramos el tamaño de la celda según su abundancia, veríamos que pasaría algo así. Tendría el sistema periódico esta forma. Algo muy interesante en el sistema periódico es que se puede estudiar, se puede ver que hay ciertas propiedades que varían de forma gradual en el sistema periódico. Son las denominadas propiedades periódicas. Por ejemplo, una de ellas es el radioatómico, que según pone en la imagen, va aumentando de derecha a izquierda en los periodos y de arriba a abajo en los grupos. Otra propiedad periódica es la energía de ionización, relacionada con la energía necesaria para que se pierda un electrón y se forme un catión, que crece de izquierda a derecha en los periodos y de abajo arriba en los grupos. Otra propiedad es la afinidad electrónica, relacionada con la energía que se desprende cuando se forma un anión. También crece de izquierda a derecha en los periodos y de abajo arriba en los grupos. Relacionadas con las dos anteriores está el carácter metálico o no metálico de los átomos o elementos, que varía de esa forma. Hemos visto pues que hay 109 tipos de átomos. ¿Cómo los representamos? Como esferas. ¿Y qué es lo que mantiene unidos los átomos? Pues la respuesta es el enlace químico. El enlace químico es el responsable de dar estabilidad a compuestos y elementos. Por tanto, a la hora de representar la materia, vamos a utilizar bolas esferas para representar los átomos. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el agua se ha representado, las moléculas de agua, con un átomo rojo, una esfera roja que es el oxígeno, dos esferas blancas, que son los hidrógenos, una línea continua que indica que existe un enlace entre los átomos de oxígeno y de hidrógeno, y luego unas líneas discontinuas que indican que existen también enlaces entre las moléculas de agua entre sí cuando el agua se encuentra en estado sólido, como sería el agua. Por tanto, hemos visto en este vídeo que la química es la ciencia que trata sobre la materia, que la materia está constituida por átomos y que estos átomos se organizan de forma más simple en elementos, de forma más compleja en dando compuestos, y que estos se pueden juntar para dar lugar a mezclas. Yo me refiero a Daniela, y Daniela es individual, pero si yo me refiero a noveno, noveno es un cuerpo formado de 31 personas. Daniela simbolizaría el átomo,
Mientras que cuando me refiero yo a noveno, noveno formaría el conjunto de una molécula, porque son varias características. ¿Sí? Y puede Varias llevar características. infinidad de características. Exactamente, eso es lo que hace ese compuesto. ¿Sí? Ya lo entendí. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos la tabla periódica y ahí estaban identificando también que existen elementos metálicos y los no metálicos. Y dentro de la tabla periódica hay una composición entre la química orgánica o compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En palabras muy sencillas, ¿cuándo estamos frente a compuestos orgánicos? Cuando ellos se desintegran. El carbono se desintegra, ¿sí? Se disuelve. Cuando estamos frente a compuestos inorgánicos, son aquellos que no pueden descomponerse, que no se desintegran mediante cambios físicos. Por ¿Cómo cuál ejemplo, sería? la sal no puede descomponerse. Cuando usted disuelve la sal, en este caso, en el lado inorgánico solo hay la fusión con otros elementos. La sal se fusiona con el agua, pero la sal continúa teniendo la propiedad de sal. En el caso, Entonces, por no se descompone. exactamente, no se va a descomponer, por eso es inorgánica. El agua, Ah, en cualquier estado de la materia, sólida, líquida o gaseosa, no deja de ser agua. Se fusiona nada más con otros elementos, pero la propiedad no se puede perder. No es que deja sería de lo ser mismo, ya pero agua. con otros cambios. Exacto. Acá, por ejemplo, tenemos en el caso Por del eso orgánico, Por eso la la... materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perfecto, se cumpliría la ley. La materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. Perfecto. Entonces, la sacarosa, que es el azúcar de las frutas, sería una clase de compuesto orgánico. Se desintegra, se transforma. La Profe, fructosa, que son azúcares, ¿sí? La celulosa, la nitroglicerina, que son ya compuestos. Y ustedes pueden ver, se cumple la ley que dice, si tiene elementos de carbono, son materias orgánicas. Acá la sacarosa se compone con C12, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. entonces sí se C12H22 descompone. o 11. ¿Sí? Si fuera la fructosa, mire, también contiene el elemento del carbono. Sí se descompone entonces. C6H12 o O6. Si fuera la Todos los que celulosa, tengan carbono se descomponen. sí, serían elementos orgánicos. Los elementos orgánicos mayoritariamente acompañan con carbono. ¿Sí? Acá en la nitroglicerina también tenemos el Ya puede ser carbono. cualquier frutas. Claro, en ese caso sí, cualquier fruta que contenga fructosa estaría dentro de los compuestos orgánicos. La nitroglicerina, miren, tienen Fósforo también. C3H5O3. Ya, vamos a ver en el caso de los inorgánicos. En el caso de los inorgánicos tendríamos el alcohol. Ya, en el caso del agua, H2O, no hay casi conciliación con el carbono. En el cloruro de sodio, que es la sal común, NaCl, o en el amoníaco, NH3, son contenidos inorgánicos. Por último, yo sí quisiera presentarles una estructura de los compuestos inorgánicos y estos podemos tenerlos de forma binaria de 2 o ternaria de 3. En los compuestos binarios de dos elementos,
están los óxidos, los peróxidos, los hidruros y las sales binarias. Óxidos, cuando el oxígeno se alía con algún metal. Por ejemplo, el óxido de cloro o el óxido ferroso. En los peróxidos, por ejemplo, se agrupan de igual manera con los metales y tenemos peróxido de oro o peróxido de litio. Si fueran los hidruros, ¿sí?, que tienen carga eléctrica negativa, podemos tener como ejemplo hidruro de litio o hidruro de berilio. En las sales binarias tenemos, por ejemplo, el cloruro de calcio o tenemos también el bromuro de hierro. ¿Sí? Recuerden que acá arriba cuando decía óxido ferroso, tiene que ser el hierro. Óxido, acá arriba está, óxido ferroso es del hierro. Fe, símbolo del hierro. Y O de oxígeno, óxido ferroso. Por indagar en los compuestos ternarios, que tenemos los hidróxidos y los oxácidos, tenemos como ejemplo hidróxido de sodio y el sodio es Na. Tenemos también el hidróxido de germanio. En el caso de los oxácidos, tenemos ácido sulfúrico y también el ácido carbónico. Entonces hay una subclasificación según la estructura de estos compuestos inorgánicos.